Muy bien, ahí estamos. Y doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es un día que nos tiene que servir para la reflexión sobre la diabetes, una enfermedad que tiene un costo muy alto, no solamente en lo individual, sino en la población, porque conlleva muchas cosas. Claro, sí, hoy vamos a ver la diabetes, pero enfocada desde la salud pública. Claro. O sea, qué efecto produce en la comunidad, en la población. Y efectivamente, como usted dijo, es una enfermedad con un alto costo, porque no solo genera el costo a nivel individual en la persona, ya que genera unas lesiones bastante severas que hacen que esa persona entre en cierto grado de discapacidad, digamos, claro. y desde el punto de vista laboral no es una persona que va a rendir eficientemente. Vamos a hablar de costos. Sí. Y también desde el costo en sí de la medicina, porque son enfermedades que generan un gran consumo, no solo en el diagnóstico, en el tratamiento y además en lo que va a implicar mantener la preservación de ese estado de salud, no solo de individual, sino de la comunidad. Bueno, ahí estamos ante una situación de epidemia mundial, básicamente, con este tema. Sí, efectivamente, el problema de la diabetes es un problema, el dolor de cabeza de la salud pública, porque forma parte de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, donde están también las cardiovasculares. La diabetes es una enfermedad que va en aumento en forma impresionante, o sea, en cuanto a las estadísticas y los valores que uno ha ido viendo en el transcurso del tiempo, se observa el crecimiento a nivel de la población mundial y también en la Argentina. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionada con un factor de riesgo sumamente peligroso e importante en la población, que es el sobrepeso y luego la obesidad. Claro. Esto hace que uno reflexione sobre lo que implica este tipo de factores de riesgo, porque justamente en la pantalla estamos viendo cómo en la diferencia de años, cómo ha subido el valor impresionantemente y lógicamente el costo en el mantenimiento, tanto sea, como dijimos, de lo individual como sostenerlo desde la salud pública, también un gran costo. En América Latina, todo esto en los mapas que uno puede ver, en los mapas sanitarios, América Latina ocupa un lugar importante, se lo puede ver en los colores. Desgraciadamente son los países pobres los que más tienen incidencia y el que en pronóstico va a tener una mayor incidencia al transcurso de los años. Esto se aclara perfectamente porque por la relación que tiene con dos factores de riesgo sumamente importantes, que son la educación y el ingreso en salario de la persona. Está comprobado que lógicamente al estar relacionado con el sobrepeso, con un estilo de vida y con sedentario y con una alimentación rica en grasas y en alimentos tóxicos, va a generar un trastorno metabólico a nivel del páncreas que hace que ese adulto que realmente es sano, no tenía problemas, aparece con una hiperglucemia. ¿Por qué? Porque una insulina que no tiene calidad, digamos, para darlo en forma gráfica, ese páncreas no está funcionando normalmente y hace que esa insulina no esté cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Claro, usted lo decía, ¿no? Estamos ante una situación de epidemia de la obesidad que la lleva de la mano a la diabetes. Entonces, allí está lo inmanejable de esta situación actualmente. Claro, y justamente, como nosotros lo vemos desde un enfoque sanitario, es muy importante que pudiéramos entender por qué es tan inmanejable. Porque, bueno, hay que entender que también hay otros factores, como lo habíamos charlado en otros momentos, sobre la individualidad y sobre la avaricia del hombre en cuanto a lo económico y que no importe la salud poblacional, es el gran poder que tienen la industria farmacológica y la industria del alimento. Claro. Fíjese usted que hay evidencia, y así es como el Ministerio de la Nación demostró la evidencia sobre las gaseosas como un factor importante en la elevación, en el riesgo que implica en el adulto, en esa obesidad y en ese sobrepeso que justamente va a desencadenar en este tipo de enfermedad.
pero aparecen la industria diciendo, haciendo la defensa de las gaseosas, que son las bebidas no alcohólicas azucaradas. Claro. Y sin embargo, uno de los elementos más peligrosos que tenemos dentro de la alimentación están las gaseosas, las harinas y los azúcares. Pero usted observe este detalle, la propaganda en la televisión, el supermercado plagado de alimentos que realmente no tienen ningún tipo de nutriente al organismo, y al contrario, que va a generar, ya lo charlamos incluso alguna vez, sobre el impacto que produce en el trastorno metabólico de esta persona. Ahora, uno pregunta, ¿por qué razón las industrias siguen produciendo alimentos que realmente son dañinos? ¿Por qué razón la bebida absolutamente en cualquier nivel está instalada? Y bueno, no hay una información, no hay una difusión, tampoco hay educación. Fíjese usted que pasar información no es educar. La población debe estar educada en cuanto al conocimiento de lo que está consumiendo y básicamente de lo que le está dando a sus niños. Porque uno de los problemas más importantes y más graves que está teniendo América Latina, y dentro de ellos países como México sumamente preocupados, Perú y Argentina, es la obesidad infantil. Entonces, si sabemos de que es un factor de riesgo fundamental para el desencadenamiento de este tipo de enfermedad, habrá que preguntarse por qué las intervenciones públicas en cuanto a las políticas sanitarias no ejercen la efectividad que realmente deberían ejercerse. Porque un tema es armar los programas para cuidar al diabético. Yo creo que está bien, pero también es importante armar programas de prevención para evitar que la población caiga en este tipo de enfermedades. Claro, pero el tema es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? O sea, quién se va a meter contra las multinacionales. Hay políticas que vienen mucho más arriba de cualquier proyecto que uno puede llegar a armar a nivel local, ¿no? Por algún lado hay que comenzar, pero es una industria muy fuerte, con muchos años de hegemonía en el consumo. A nivel mundial, sí, muy poderosa. Doctora, ¿sabe qué me llama la atención? A mí, si estamos ante una epidemia con respecto a la obesidad, si estamos contra una prevalencia de la diabetes, que es una de las enfermedades más comunes que podemos encontrar en nuestro medio, ¿por qué la gente no llega a hacerse controles periódicamente a los centros de salud? ¿Por qué no cuesta tanto? Bueno, esta es una población que se llama población vulnerable justamente por dos factores. Por la educación, el nivel educativo que tiene ese sector poblacional, y por su imposibilidad de llegar al sistema sanitario, ya sea un CAPS o tener una obra social que le permita poder hacerse los estudios, que realmente no son baratos, digamos, para poder hacérselo desde su propio bolsillo. Pero por el otro lado hay una observación interesante que nosotros la veíamos en la obra social, en nuestra obra social provincial, y es que aún dando la chequera para el diabético gratuita, la gente no la usaba. Las chequeras se devolvían completas sin haber sido usadas. O sea, creo que además del nivel económico, el factor educación es un factor sumamente importante, a tal punto que es una variable que ha sido estudiada en estadísticas sobre factores de riesgo y estadísticas para ver el nivel en que se encuentra en la Argentina, y dentro de la Argentina las distintas provincias, y desgraciadamente las provincias del NOA y del NEA han sido encontradas con la más alta nivel en incidencia de la baja posibilidad de hacerse las glucemias, y en los que se han hecho las glucemias encontrar la hiperglucemia, que es la diabetes. Claro, hoy veíamos el informe de la actividad que se realizaba desde el Ministerio en la biblioteca de Villa Cubas, donde hubo más de 60 muestreos, ¿no? Y la gente no llega por mutuo propio a los centros a asesorarse, tiene que toparse prácticamente con una campaña para hacerse los estudios. Claro, eso es lo que bregamos, al menos en nuestro intento de hablar, de que no se trate solamente en las campañas, sino que hay un elemento fundamental de una intervención que haga realmente efecto, que produzca un efecto positivo en la población, es la continuidad. Debe haber continuidad y evaluación de resultados. Los programas deben ser evaluados, pero básicamente debe tener continuidad en cuanto a la búsqueda
de ese registro tan importante Seguro. que es la glucemia Aparte en la porque le población. vamos a generar el hábito al vecino. Sin duda alguna, y porque estamos generando, eso es educar. Seguro. Y no informar que lo que pasa en las campañas. Seguro. Los abarrotamos de información a la gente, cuando en realidad debería ser una cuestión permanente, continua, y básicamente trabajar en las escuelas con los chicos, por ejemplo. Que es muy importante que el chiquito desde su primera infancia sepa qué es la diabetes, de qué se trata, por qué el consumo de gaseosas, por qué el consumo de alimentos, que es muy típico en los jóvenes, consumir elementos de hidratos de carbono, harinas y más que nada cuestiones muy azucaradas, que a ellos también entiendan la gravedad que tiene ese tipo de alimentación. Seguro, los padres son los fundamentales que tienen que entenderlo también todo esto, ¿no? Porque la educación de la alimentación de nuestros hijos, hay una gran responsabilidad de quienes estamos a cargo de ellos, ¿no? Claro, pero justamente ese es el problema, que como nosotros creemos que depende de los padres, nos encontramos, por ejemplo, Catamarca tiene desgraciadamente muy niveles en todo sentido, en sus mediciones. Por ejemplo, el nivel educativo de la población nuestra, también medida, es una de las provincias de más bajo nivel educativo. Sí. El otro problema que tiene es que hay factores también de riesgo sumamente importantes, como por ejemplo el alcoholismo, que también genera grasa y hace un trastorno metabólico en la persona. Fíjese que en las mediciones sobre alcoholismo, la población de más alta tasa en el país es las provincias del NOA, y claro, dentro de las provincias del NOA, Catamarca. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, Increíble. si nos encontramos con factores de riesgo como la alimentación, como un estilo de vida que no es sano, por ejemplo el sedentarismo, otro gran problema, el gran problema de la obesidad, que está unido íntimamente a la alimentación, el sedentarismo, en cuanto a que la gente no toma conciencia de la importancia que Seguro. tiene la actividad física, pero dentro del efecto metabólico Claro. que produce. No es solo por estar delgado y por estar lindo, cuestión tener estética, no físico, pasa por tener lo estético. músculo, sino además del estético, que está bien que lo hagamos, Sí. entendamos que estamos aportando a que esa insulina, ese páncreas, pueda trabajar como todos los órganos, puedan trabajar, digamos, en un organismo que hace un complemento en todos sus sistemas. Por ejemplo, un ejemplo sumamente Sí. importante, generalmente asociado a la obesidad, a la obesidad están los trastornos cardiovasculares, Claro. está el colesterol alto. Si además tenemos una glucemia alta, tenemos un colesterol alto que nos va a llevar a trastornos cardiovasculares, complicado. estamos haciendo complicaciones en el organismo que desgraciadamente cuando van a dar el síntoma, Sí. ya es tarde porque ya hemos lesionado severamente. Fíjese, disculpe que yo hable, pero me parece tan importante y es tan corto el tiempo, y es hablar la gravedad que tiene, porque es muy silenciosa la Claro. glucemia. Es una de las enfermedades que se llaman los asesinos silenciosos junto con la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque cuando dan el síntoma ya tenemos la lesión producida. Y bueno, fíjese usted que dentro de las lesiones, cuando hablamos de costos, por ejemplo, las diálisis, que son un altísimo costo para la salud pública provincial y para las obras sociales, se producen justamente, la causa principal de la lesión renal es la diabetes. Claro. El 7% de las cegueras dentro de las retinopatías están producidas por la diabetes. O sea, generamos lesiones tan severas y tan importantes y tan discapacitantes que debemos conocer y debemos saber que eso va a suceder, pero que es silencioso. Cuando Seguro. ya llegó la información, cuando nos hemos enterado, ya tenemos una lesión severa. Justamente ahí, en este cuadrito que he puesto, están los 6 elementos que son fundamentales para hacer la prevención en este tipo Dice, de... el primero es, muévete, haz por lo menos 30 minutos de ejercicio continuo, ¿no? Sí. Esto es al día. Sí. 4 veces por semana. Tampoco te tenés que matar de entrada si es que no Pero tenés el seguro, y tampoco ponerlo tan esquemático, es una Claro. forma de poner esquema. Lo importante es realizar una actividad física, bailar, Tener por ejemplo. conciencia, No te claro. gusta hacer gimnasia, bueno, anda a bailar. Seguro. Qué sé yo, lo que te permita mover y vos puedas ser feliz. Porque además, todo esto que son esquemas, que son intentando tratar de armar algo práctico, hay que entender que ¿por qué aparece esta enfermedad en el adulto? Generalmente ¿Por qué aparece? Qué buena pregunta. ¿Por qué aparece en el adulto?
Y aparece porque esta persona, además de tener todos estos elementos como un estilo de vida sedentario, haber comido harinas, azúcares, caramelos y todo lo tóxico toda su vida en un hábito adquirido de comer mal, se asocia a un elemento fundamental en la vida del adulto, que es el estrés. Ajá. El poco manejo o el mal manejo de las emociones, que ya está demostrado, por supuesto, y lo hemos hablado también muchas veces, sobre el impacto que produce en el mal manejo de la emoción en esa persona, que lleva al estrés propio de la vida del adulto, que es el tiempo en que él tiene que adquirir una casa, comprarse en qué andar, hacer educar los hijos, trabajar en armonía, etcétera. Sí. Y todo ese tipo de cosas no suele suceder. El área laboral, no, por ejemplo, hay mucho burnout en Catamarca. El burnout es el estrés laboral. Sí. Se trabaja mal, no se está en condiciones óptimas de trabajo. Por ejemplo, si a eso agregamos los otros factores, el económico, el social, el sanitario, etcétera, es una persona con muchas incidencias para tener un alto grado de estrés. Claro, eso también sumaré, digo la cuestión emocional familiares, ¿no? Muchos divorcios, pelea, qué sé yo, por la tendencia de hijos. Claro, lo que pasa que es un combo que permanentemente lo que pasa es que lo emocional es inevitable en la vida del adulto, nos tiene que pasar, o sea, estamos viviendo, el tema es cómo manejo yo, claro. Eso es otra cosa importante, y además en los jóvenes, ir mostrando elementos o situaciones o circunstancias que permitan ellos educarlos para poder manejar ese tipo de emociones. No podemos evitar que nos sucedan cosas, ni al mismo país que le sucedan cosas, pero sí yo saber tener el control de mi emocionalidad, el control de mi estilo de vida, el saber que debo caminar, el saber que debo comer sano, que no me tiente la gaseosa para estar puesta absolutamente en todo. Usted va a observar todo hecho social, familiar o individual de una persona está puesta la gaseosa. ¿Por qué no tomamos agua? Seguro. O buscamos alguna, porque voy a decir, los jugos son caros. Bueno, el agua, cuidamos, totalmente. O sea, hay cosas sencillas que se pueden hacer, porque el otro problema en cuanto a lo económico, uno dice, sí, bueno, pero yo no accedo mucho a la posibilidad de comprar frutas, verduras. Bueno, veamos cómo podemos hacer. Esto sería desde las políticas sanitarias y además desde educar a la población, recursos que le permitan acceder de una forma sencilla a alimentación y a un estilo de vida que realmente sea saludable. Doctora, hay una pregunta fundamental que necesito hacer. ¿La diabetes se puede curar? Bueno, en realidad cuando se produce la lesión del páncreas, que es en el adulto, estamos hablando de la diabetes tipo 2, porque el insulino dependiente es un trastorno metabólico genético en el niño y en el joven, que es la diabetes juvenil. En la diabetes tipo 2 se produce en el adulto, como dijimos, una vez que ha tenido este estilo de vida y este tipo de factores que le han hecho que ese páncreas no funcione normalmente y se produce una insulina que no es la normal que debería accionar. Yo diría que curar desde el punto de vista de la medicina ortodoxa le va a decir que no, claro, que se puede sostener, pero nosotros sabemos, haciendo medicina energética, que se puede curar si logramos equilibrar esos 5 pilares que tiene la persona en su vida, que es la alimentación, la respiración, el saber meditar, el calmarme, manejar las emociones, la espiritualidad, lo que permita que esa persona tenga una vida que no sea tan dependiente de la afuera, depender de la sociedad, depender del médico, depender del medicamento, sino tener un equilibrio y armonía en su persona. Esa persona realmente puede lograr que sus glucemias sean las normales. Doctora, y ante este desafío, ¿qué podemos hacer con la población sana, con aquella población que todavía no fue afectada, que no se afectó con esto? Yo creo que lo más importante y que debemos tomar conciencia absolutamente todo, que es una acción intersectorial. Debe entrar el periodismo, debe entrar la televisión, deben entrar las escuelas, debe entrar el ámbito laboral, por ejemplo, los jefes, las áreas laborales, pedirle a sus empleados que se hagan glucemias, controles de glucemia, control del peso, por ejemplo.
no solamente a nivel de salud pública y de un CAPS y que la gente vaya a acudir al CAPS, sino, como dijimos la otra vez, sino que el centro sanitario salga con su población, con su personal a la comunidad a la búsqueda de esas glucemias que le permitan poder saber en qué estado se encuentra esa persona y más que nada hacer registros estadísticos, lo cual le va a permitir hacer mapas sanitarios que nos va a permitir conocer dónde está la población vulnerable. Perfecto, muy bien. La verdad que hemos abordado del tema desde la vista, desde la salud pública, en una forma integral. Creo que han quedado todos los temas desarrollados. Si usted me dirá si quedó algo por charlar de lo que hemos dicho. Yo diría que lo que a mí me parece que hay que seguir destacando es que en dos factores que son considerados, digamos, las variables más importantes en la población de Catamarca, sí, empezar a tomar en serio, entender por qué Catamarca ocupa siempre los lugares estadísticos altos en cuanto a escolaridad, en cuanto a, como dijimos, alcoholismo, en cuanto a la incidencia de la diabetes. Tenga en cuenta que en Catamarca 1 de cada 10 habitantes medianamente dentro de las estadísticas nacionales tiene diabetes. O sea, ver qué podemos hacer para que generemos conciencia no solo de la enfermedad en sí, sino básicamente de la prevención. Tanto la prevención primaria, que es evitar que la persona tenga la diabetes, como la prevención secundaria, que si la tiene, que sepa que puede llegar a no depender del fármaco, de la medicación, que puede manejando estilo de vida, que manejando una vida en movimiento, haciendo una actividad física, comiendo sano y tomando conciencia, más que nada generar conciencia de lo que estamos haciendo cuando comemos, como comemos. Perfecto. Bueno, que Catamarca tenga este índice de diabetes no es mágico, es una consecuencia de todo lo que estuvimos charlando, una consecuencia de hábitos, de malos hábitos, que a las cuales hemos naturalizado lamentablemente como sociedad. Entonces es bueno que empecemos a reaccionar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos y por la población en definitiva, porque la diabetes es una enfermedad que te va a llevar muchos momentos de insabores y malos tragos. Así que si vos tenés diabetes, seguir el tratamiento, tratar de buscar alternativas para que puedas, a través de la emoción, hay una alternativa que se puede curar, por más que los médicos te digan que no, que es a través de tus emociones, de que vos estés bien. Si vos estás bien, si vos estás alineado, todo se alinea, inclusive hasta la diabetes. Doctora, ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias.